Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo de la Peña Marshall, licenciado en Historia y profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta ocasión les quiero platicar sobre un tema que nos atañe a todos, a la sociedad mexicana en su conjunto. Por eso le he intitulado Historia, ¿para qué? Y es que a partir de distintas prácticas y usos de la historia nos podemos dar cuenta del por qué y el para qué se rescata, se ordena y se busca la explicación del pasado. ¿Para qué sirve la historia? Parecerá una pregunta ingenua, pero lo que realmente plantea es la legitimidad del proceso mismo. Los historiadores no tenemos dudas al respecto, pero el gran público sí. Su sentido es teórico y práctico. Y es allí donde se encuentra la posible confusión. No siempre se mantiene la distancia entre la legitimidad y la utilidad. De allí viene la manipulación. Estamos en un momento de crisis, en un momento de replantearnos el presente con los ojos del pasado. En el transcurrir del tiempo, desde su nacimiento, la historia como ciencia ha evolucionado y ha construido diversas ramificaciones que la han hecho adaptarse a los puntos de vista y a las necesidades de los tiempos. La historia en el occidente, en la cultura occidental en este planeta, se remonta a los griegos y a los romanos. Por eso es importantísimo reconocer a Tucídides, Jenofonte y Herodoto, que plantean saber las cosas del pasado por sí mismas, pero que también empiezan a desligarse de la mitología, de lo religioso, de los elementos, para empezar a dar un planteamiento ideológico real de los acontecimientos. Por eso, la función del historiador no es ni amar el pasado, ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente. Eso justamente hicieron Polibio y Plutarco en la Roma imperial al escribir historia para enseñar, para dejar una semilla a las siguientes generaciones. Hay que remontarnos a Marx, y es que justamente el estudio del pasado no era para Marx indispensable, sino siempre y cuando estuviera al servicio del presente. Por supuesto, su opinión era netamente política. No hay discurso histórico cuya eficacia sea puramente de conocimiento. Todo discurso histórico interviene en una determinada realidad social donde es más o menos útil para las distintas fuerzas en pugna. Por ello, hay que reconocer que este movimiento, que tiene al menos para las culturas de origen latino, tiene su origen en España con este gran movimiento en contra del franquismo y de la desaparición de monumentos como el Valle de los Caídos, o la modificación de otros, la desaparición de placas, el cambio de nombres de ciudades, calles y demás. Pues bueno, estas desapariciones nos van a llevar a que también en México copiemos ese modelo. Aquí hemos estado queriendo desaparecer, y parece que ya es un hecho, el monumento a Colón, pero la aparición de América en la cultura occidental nada tiene que ver con que haya un monumento a Colón o no, así como la desaparición de la placa donde el presidente Díaz Ordaz inaugura la línea 1 del metro. ¿Qué pasa? El hecho histórico existe y por supuesto hay que reconocer también que en nuestro entender la sociedad actual no borrará el acontecimiento histórico y sus consecuencias en nuestra sociedad y en nuestra individualidad. Es por ello que en la historia tampoco podemos cambiar el hecho histórico. No podemos entender el pasado aplicándole los conceptos y principios sociales de hoy. Tenemos que ponernos en el contexto, en los zapatos del pasado, para entender las razones que los motivaron y las circunstancias que los orillaron a tomar tal o cual decisión. La historia, como una necesidad humana para poner orden y sentir control sobre el pasado y el presente, ese es justamente el meollo del historiador. La manipulación de la historia para su uso ideológico, político, nacionalista, siempre ha sido desde el lado del vencedor, reescribiendo episodios completos del desarrollo social. Así tenemos a Miguel León Portilla con su visión de los vencidos. Hubo que esperar prácticamente 400 años
para que alguien retomara la visión de los pueblos indígenas en el momento del choque cultural que significó la conquista. Así, cada generación construye su propia verdad. El manejo de la historia como arma político-ideológica la plantea el imperio napoleónico, inflama el nacionalismo y justifica la supremacía del imperio sobre el resto de Europa. Los nacionalsocialistas alemanes le dieron el mismo sentido al uso de la historia, exacerbando su penetración en el moldear del pensamiento de la sociedad alemana y de los pueblos dominados en su momento. Las pasiones del pasado, mezclando sus reflejos a las banderas del presente, convierten la realidad humana en un cuadro cuyos colores son únicamente el blanco y el negro. Es por ello que nuestra historia nacional está llena de buenos y de malos. Un aspecto decisivo del oficio del historiador consiste justamente en vigilar que la preocupación por la utilidad político-ideológica del discurso histórico no resulte en menoscabo de su legitimidad teórica. Y ese es todo lo que refleja la realidad de ser un historiador hoy. Ser los guardianes de esta realidad y de las justificaciones y manipulaciones que vivimos a diario en nuestra historia y en nuestro acontecer. Soy Ricardo de la Peña Marshall y mucho le agradezco su atención.